Estás escuchando Híbrida, un podcast hecho por la Manu Vidian. Espero les inspire, acompañe y encienda. Bueno, de inicio el cerebro es un órgano, ¿no? Es un órgano que tenemos, los mamíferos compartimos, ¿no? Y algunas otras especies compartimos este órgano. La característica del cerebro humano, que es bastante complejo, tiene que ver con que estructuralmente es un órgano muy complejo y funcionalmente lo es mucho más, ¿no? En esta ciencia que estudiamos que se llama PNI, le decimos el jefe, el cerebro, porque tiene muchas funciones muy importantes. Y en esto de que es un órgano o es un músculo, yo te preguntaba antes, pero bueno, también quiero que quede grabado. ¿Venimos con algunas funciones preseteadas? Por ejemplo, alguien que nace en un contexto es lo mismo que alguien que nace en otro contexto, o heredamos algo, o el cerebro viene como liso y tiene que ser llenado. Venimos con información, venimos con texto, con un texto escrito, eso es la genética, ¿no? Pero también podemos modificar ese texto escrito a través de la epigenética, que es lo que está por encima de la genética. Y sería como, por ejemplo, cambiar comas o puntos a ese texto y de esa manera modificar, ¿no? Pero tanto vos, yo y alguna persona en otro país comparte estructuralmente y comparte funciones, compartimos funciones que nos hacen uniforme a una especie, ¿no? Entonces, dentro de una estructura sí puede haber variabilidad. Yendo a esto que vos decías del contexto, sin duda que eh, somos el contexto también, ¿no? Porque, por ejemplo, la expresión de una emoción, ¿no? Va a depender de mi estado interno, de mi capacidad para identificar esa emoción, pero también del contexto, ¿no? Si un contexto no me permite expresar una emoción, bueno, probablemente eso cambie, ¿no? Entonces, el cerebro de alguna manera viene con un preseteo, pero necesita ser llenado de un montón de cosas, ¿no? Y a la vez, a ver, decime si esto es verdad o no. Por ejemplo, yo tengo una conocida que se estaba quedando ciega de un ojo. Una amiga de una amiga. No, es una amiga, la conozco. Ok. Se estaba quedando ciega de un ojo. Y ella, o sea, el relato es anterior a que yo la conozca, ella a nivel fue a un médico que le dijo esto de la epigenética y le dijo, tenés que cambiar 100% tu contexto. O sea, para frenar, no va a volver la visión, pero va a frenar, le tenés que mandar al cerebro otra orden, otro alimento. Cambió de ciudad, cambió de alimentación, cambió de... Digo, se separó, como que de repente hizo un clic y frenó eso que era como, che, te vas a quedar ciega sí o sí. No se quedó ciega. Como que el cerebro se le reseteó a partir de, bueno, con alguien que hacía epigenética. O sea, eso es la epigenética, cambiar cambiar el contexto o el contexto en el que te criás. Sí, la epigenética incide muy profundamente sobre cómo nuestro cuerpo transmite información, ¿no? Y si a nosotros le damos al cuerpo y al cerebro una misma información todo el tiempo, bueno, eso entra como en un cuello de botella, ¿no? Entonces, si cambiamos contexto, y ahí va todo esto que vos decías, ¿no? Alimentación, Vínculos. vínculos, ¿no? Plano social y laboral, el plano natural. O sea, se Hoy, pueden frenar enfermedades si vos sí. cambiás tu contexto. Sí, 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 ni hablar. Y me detengo en algo que por ahí pasó, que no quiero que pase de largo, es que el cerebro, así como lo necesitamos llenar, a medida que nosotros crecemos fuera de la panza de nuestra mamá, necesitamos mucha información para llenar eso, ¿no? Porque nuestro cerebro se desarrolla durante quizá los primeros 25 o 30 años de nuestra vida, entonces dar el estímulo adecuado es importante. Bien. ¿Y qué significa? Siempre escucho
está muy de moda esto de la neuroplasticidad, yo imagino como que es una plastilina. Como que digo, bueno, ¿es una plastilina que se puede moldear? ¿O la neuroplasticidad qué es? Que Sí, sea... tiene que ver con conexiones del cerebro, ¿no? Y con producción y regeneración de neuronas. Vos dijiste al principio que el cerebro es una especie de músculo y en esta rama que hacemos de la medicina que se llama PNI, hay un aforismo que usamos que es que si no lo usamos, lo perdemos. If you don't use it, you lose it, ¿no? Entonces, si al músculo no lo entrenamos, lo perdemos. Si al cerebro no lo desafiamos, medio que le gusta un poco quedarse ahí pancho, Claro, ¿no? eso te quería preguntar en relación, también te lo pregunté hace un ratito, no en cámara, pero en esto de, vos me has dicho en consulta que el cerebro a veces necesita predecir o que, bueno, un poco su función es proteger, entonces va a decir, bueno, voy a ir siempre a lo conocido porque eso es lo seguro y que es un poco vago, no sé si lo dijiste así, pero como que es medio vago y Mm, egoísta y no quiere aprender cosas nuevas, como que quiere ir siempre a lo conocido. sí. Entonces, ¿hasta qué punto está bueno desafiarlo y hasta qué punto el cerebro necesita como recompensas conocidas? ¿Cuál es ese borde? Un borde muy difuso, ¿no? Pero venimos evolutivamente de un lugar en donde hemos necesitado de muchos desafíos. De hecho, estamos acá vivos porque nos enfrentamos a muchos desafíos y la evolución nos permitió eh, aprender de esos desafíos y nos dio potencia, ¿no? Entonces, el problema que creo tenemos hoy en nuestra vida moderna es que em, nos ofrecen una amplia variedad de cosas, ¿no? Sin un coste energético y sin un desafío adecuado, ¿no? Entonces, es muy importante el desafío porque esto lo uno con lo que decías de la neuroplasticidad, ¿no? Si a las células de estructuras del cerebro, que hoy sabemos que hay como nichos, por decirlo de alguna manera, en donde las neuronas se pueden regenerar, ¿no? Ajá. Vía olfato, por ejemplo. Em, si a esos nichos no los desafiamos adecuadamente, esa plasticidad no puede suceder. O sea, vos le tenés que dar, por ejemplo, un riesgo, un desafío, por ejemplo, bueno, cerebro, quiero que aprendas a hacer ejercicio, ponele. Si nunca hiciste ejercicio en tu vida, tienes 40 años, bueno, quiero... Entonces los vas desafiando a pequeñas dosis y después le tenés que dar una recompensa, como decirle, bueno, muy bien, mi amor, lo Sí, hiciste bien. ¿O cómo es? un poco por oposición también, ¿no? Porque em, como especie, ¿no? El Homo sapiens solemos hacer una función y llevarla al máximo, ¿no? Eh, por ejemplo, la tecnología. Desarrollamos la tecnología y hoy creemos que es solamente esa vía, ¿no? Y enfocamos toda la energía ahí. Entonces, a veces tiene que ver un poco por oposición. Quizá a las personas que son muy cognitivas y muy mentales y están todo el tiempo trabajando y con una función ejecutiva muy fijada, a esas personas hay que desafiarlas en Desde lo físico. contraposición, ¿no? Quizá llevarlos un poco a lo físico o al arte, ¿no? A explotar otro lugar que lo tenemos, ¿no? Entonces, una vez que sometemos a ese órgano a desafío, después sí hay que darle una recompensa, porque ¿Qué sería? Yo te lo voy a decir venimos más desde ese picante. lugar Por también, ¿no? ejemplo, yo no me gusta hacer ejercicio. Ok. Y empecé a hacer ejercicio, entonces pienso en la recompensa y digo, bueno, entonces hoy me compro una media luna. No, No. ahí no. ¿La recompensa cuál es? ¿Un La alfajor? recompensa, la recompensa al estrés físico sería el reposo, el descanso, el Ok, ocio, quizá, ok, después ¿no? voy a estar descansando, me voy a dormir una siesta. Sí, o Ok. quizá por ejemplo, un masaje, ¿no? Algo que relaje el estrés que genera, porque el cuerpo interpreta que el ejercicio físico es un factor estresante, Ujú. ¿sí? Ahora, el estrés a cierto nivel y en cierta intensidad potencia vías que nos benefician. O nuevos canales que decís, uy, de repente se me abrió una fuerza que sentía que no tenía, o... Total. Inclusive esto lo tomo otra vez con la plasticidad, ¿no? El músculo le da información al cerebro para que se toque un botón y ese botón haga que la neurona crezca, por ejemplo. Espectacular.
Bueno, no más recompensa. No quiero usar Pero más al kiosco. quizá la medialuna iría en una recompensa a un ayuno largo, ¿no? Claro, aún, bueno, me esforcé todos estos días comiendo saludable, bueno, me lo merezco. Total. Como una elección consciente y no en algo en automático también. Total, porque ahí le damos tiempo a una cosa que se llama dopamina, que haga su circuito y que haga su ciclo, ¿no? Mm. Que no es mala la dopamina. No, para nada. La dopamina nos permite buscar, la dopamina nos ha permitido migrar en el mundo, Claro. desde hace muchos, muchos millones de años. Ujú. Y la dopamina nos permite asociar información, nos permite ir en busca de algo que necesitamos. Para nada, no Como es que el mala. deseo está unido a la dopamina. La dopamina toca un botón en el cerebro que tiene que ver con el deseo, con el placer, con el hedonismo, ¿no? Con el merecer algo. Lo que pasa es que si estamos todo el tiempo dopaminados, como recibiendo recompensas todo el tiempo o estimulados constantemente, ahí ya nos pasamos al otro lado, digamos. Sí, hoy vivimos en una cultura que nos fomenta la adicción, porque vos y yo somos adictos a algo, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar y en algún punto estoy ahí, ¿no? Claro, es como esa Em, pulsión que decía Freud. Bueno, esa Total, pulsión de conocimiento también es como erótica sí, sí. o dopaminante. Yo esto lo trato en terapia, ¿no? Porque muchas veces le digo a mi terapeuta, che, me gusta más saber para mí que por ahí para otra cosa, ¿no? Entonces, la dopamina no es mala, sí tiene que ver con el contexto, ¿no? Hoy la sociedad nos mete un montón de inputs que tienen que ver con hacernos de alguna manera, en algún punto, adictos a algo, pero por otro lado estigmatiza la adicción, ¿no? No hay planes interesantes como para abordarlo en una salud, no es un tema de salud pública, y es eso, ¿no? Estímulo y recompensa corta. Claro, como Entonces, cada vez que, esto que vos me decías una vuelta, ¿no? Cada vez que scrolleás, como que al cerebro se le hace un shot de, pero que tampoco alcanza porque tampoco es tan interesante lo que está apareciendo, o sea, no es que estás scrolleando charlas TED, o no, sea, estás, pero se dispara dopamina y a la vez, cuando se dispara dopamina, la búsqueda es cortita, la recompensa también lo es, y mi cerebro empieza a pedir más, porque ahí empieza a activarse esto que se llama sistema de recompensa, ¿no? Entonces, claro. eh, cada vez buscamos o más likes o más estímulo, ¿no? Sí, está todo diseñado también para que no nos sintamos como qué problema tenemos nosotros. Está todo diseñado para que así sea, que te vuelvas adicto a esta y si esta no te alcanza, vayas a otra y vayas a otra, porque ahí hay algo cerebral que bueno, se te confunde con la felicidad o con algo así. Totalmente, bueno, y eso es importante desde el plano emotivo, ¿no? Porque al principio hablamos de las emociones. Una emoción viene del griego movere, ¿no? Implica moverse, ¿no? Implica salir de un lugar fijo. La emoción no solamente depende de mi interocepción, que es como el cerebro tiene un lugar específico, una computadora que puede percibir mi estado anímico hoy, de ahora, pero también puede percibir el estado anímico del entorno, ¿no? Y si, no sé, quizá acá las personas que estamos eh, tenemos alguna energía puntual, bueno, esa computadora lo percibe, ¿no? Entonces, después tenemos que ir como desgranando un poco eso también y poder discernir entre esto que vos decías, ¿no? Bueno, qué es la alegría, qué es la felicidad, qué es el enojo, qué es la tristeza, porque a veces se solapan, ¿no? Ujú. Bueno, y en el mundo de la creatividad, porque me pasa mucho en consulta de astrología, de, de que las personas dicen, no soy creativo. ¿Crees que todos tenemos esa función, esa capacidad creativa en el cerebro y algunos la desarrollamos, otros no? Sí, 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 somos creativos, somos una especie creativa. Tanto el Homo sapiens es una especie creativa como nuestro primo el Neandertal, somos especies creativas. Ujú. De hecho, en la evolución humana han habido muchos hitos de creatividad. Y así como tenemos ese texto, ¿no? En donde en algún punto hay gente que nace mucho más creativa que otra, obvio, ¿no? Eh,
pero todos tenemos la capacidad de desarrollar la creatividad, de poder potenciar la creatividad a través de vuelta de esto, de la epigenética, ¿no? ¿Y qué Entonces, necesita el cerebro para desarrollar la creatividad? primero necesitamos en algún punto, es importante esa pregunta porque el cerebro es un órgano animal, ¿no? Y las neuronas se recubren de grasa, de lípidos. Entonces, darle el estímulo alimentario adecuado es importante porque, en definitiva, en este punto de que si no lo usamos lo perdemos, el uso depende de energía, ¿no? La energía, entiéndase como molécula que me permite despertarme, dormir, moverme, O ¿no? sea que si, te lo voy a decir como picante, pero porque vos ya me conocés, ¿no? Pero si le damos comida, por ejemplo, yo me considero una persona creativa, pero que muchas veces estimulé mi creatividad con Coca-Cola, comida chatarra, pucho, como que hay algo de eso que me enciende algo. Sí, Y bueno, desde que vengo laburando con vos, vengo estamos haciendo todo un rompiendo todo. trabajo como de... Y el primer miedo que me apareció, que yo te lo dije, es Es muy como, ¿y importante si eso, no soy más creativa? Si es muy ahora como importante eso. sano y proteínas Es que, y... es que la creatividad también tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque para ser creativos necesitamos de eso, ¿no? De- de mi conocimiento. En medicina se le llama know-how, ¿no? Conocer primero, ¿no? Ser como experto en algo, quizá. Pero también la creatividad depende de mi personalidad, ¿no? No es lo mismo quizá un creativo tecnológico que vos, ¿no? Que vos haces otro Claro. tipo de creatividad. Entonces, el concepto de creatividad es muy amplio, quizá es o modificar algo preexistente o generar algo nuevo, ¿no? Pero también depende del contexto, porque muchas veces se asocia que para ser creativo tenemos que estar bajo algún efecto de alguna sustancia, Claro, cómo ¿no? llevar al Eh, cuerpo, por ejemplo en el teatro, ¿no? Cómo llevar al cuerpo a un estado expandido de la conciencia, que te pasen cosas, a estar hipersensible, si no es con alguna sustancia. bueno, buenísima ese pie, ¿no? Porque dijiste estado expandido de la conciencia, ¿no? Y nosotros tenemos muchos estados de conciencia que no nos detenemos a pensar en esos estados de conciencia. Ahora estamos despiertos, ¿no? Estamos en un plano de conciencia que se llama estado de vigilia. Eh, y en este estado de vigilia se activa mucho nuestra corteza cerebral y se frenan algunos procesos que tienen que ver más con em, autorreflexión, ¿no? Con la capacidad que tiene la mente quizá eh, de esta introspección, de mi identidad, de analizar mi identidad o del viaje en el tiempo. Ujú. Em, entonces, tratar de transitar estados de conciencia y de interpretarlos es muy importante, ¿no? Porque para ser creativo depende de algunas redes del cerebro que funcionen adecuadamente. Por ejemplo, si vos vas a cocinar y hacer, no sé, una tortilla de papas y tenés que seguir una receta, ¿no? Ahí usás una red neuronal que se llama red neuronal ejecutiva. Ahí, ahí deja, Me río porque es como, bueno, pero algunos, por ejemplo, leemos la receta, yo tengo un problema, la miro a Chami porque sabe. Yo leo la receta que dice 2 huevos, digo, puede ser 3, o puede ser 1, porque me pinta que la mayoría de las veces me sale mal, porque si tiene una receta, evidentemente, pero bueno, como que, como si fuera que hay personalidades que intentamos como total, no seguir esa receta. total, hay personas que aún teniendo esa base pueden romper eso y moldearlo a su forma, ¿no? Y ahí está la creatividad, obviamente, Puede salir bien o mal. total. Quizás si haces un pan y le erraste a una harina, bueno, ahí probablemente te salga más mal que bien. Ahora, si le pusiste un huevo más no importa, quizá, ¿no? Ujú. Em, pero cuando se sigue un lineamiento específico, ahí se usa una red neuronal específica. Ahora, para ser creativos necesitamos de esa red neuronal, pero también necesitamos de este otro análisis de cómo me siento, ¿no? De mi capacidad autorreflectiva del momento. Entonces ahí usamos otra red neuronal que se llama red neuronal por defecto. Entonces, para cocinar, por decirlo de alguna manera fácil y rápida, hay una que predomina y se apaga un poquito la creatividad. Para
dibujar, actuar, tocar un instrumento, para ser creativo tecnológico, esas dos tienen que estar potenciadas, ¿no? Ujú. Em, Me olvidé la pregunta, Bueno, sí, pero un poco pero era esto de hasta dónde el molde y hasta dónde no el molde, ¿no? O la receta o no la receta. En teatro hay como una paradoja medio de los griegos que se llama la paradoja de Diderot, que es ni muy frío ni muy caliente. O sea, frío sería técnico, específico, con cada movimiento, cada texto, ni muy caliente de, bueno, me inspiré, sentí y, bueno, hiciste cualquier total, cosa. O sea, como encontrar total. ese borde, no sé si es borde, es como ese juego entre, bueno, un poco seguir la receta y en esta parte de la receta puedes experimentar, no en toda la receta. Tiene que ver quizá con el cerebro dialéctico, me gusta Ujú. decirle así, eh, porque deberíamos tener esa capacidad, ¿no? de no irnos a los polos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología, si nos vamos a un polo pesimista, está todo mal, ¿no? Y si nos vamos a un polo que hoy está muy de moda del well-being, ¿no? Del bienestar y no hay problema nunca, ¿no? Del sentirse todo el tiempo bien, son dos polos que son en algún punto Claro. muy costosos. Entonces, ir a esa capacidad de poder tomar como el camino del medio. Sí, o en eh, esto de la neuroplasticidad que decías antes, también puede ser como, bueno, poder tocar ese lugar más técnico, más frío, más ordenado, para después ir al caos, o Ujú, del orden al caos, pero poder surfear esos dos lugares. total. Si no es como que eliminamos el caos, y el caos también puede ser muy creativo, ¿no? El caos es muy creativo. De hecho, nuestro cerebro es un órgano que es técnicamente poco entrópico. ¿Qué Poco es eso? entrópico quiere decir que tiende a no estar en caos, pero porque evolutivamente hemos necesitado controlar nuestro entorno, ¿no? ¿Todos los cerebros son más controladores? Todos los cerebros por especie, por ser Homo sapiens, tendemos más a controlar, ¿no? Eh, por una, por una percepción de seguridad, ¿no? El entorno natural, hoy no, porque nuestro entorno natural está lleno de calles y de autos y de casas, pero antes nuestro entorno natural era mucho más caótico, ¿no? No Claro. sabíamos cuándo íbamos a encontrar comida, dónde íbamos a dormir, quién nos iba a atacar, ¿no? Entonces, en ese lugar, nuestro cerebro intentó controlar eso, ¿no? Entonces, entró en un lugar en donde tiende a controlar, ¿no? Ahora, cuando, por ejemplo, entramos en ensoñación, ¿no? O cuando el cerebro de un niño es mucho más entrópico, perdón, que el de un adulto. Es decir, tiende más al caos, Ok. ¿sí? Por ejemplo, no sé, Van Gogh, ¿no? Que Van Gogh dice, yo soñaba con pintar y luego pintaba mis sueños, ¿no? Como él utilizaba esa estrategia, Sí. él sabía eso, ¿no? De hecho, por eso también está bueno pensar la creatividad según, bueno, cada personalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay escritores que dicen que trabajan mucho con el material onírico o incluso que se quedan en la cama hasta que todo el sueño se les viene a la cabeza y después van y lo escriben. Y otros que son más de escritorio y como me siento a laburar y a escribir y ahí aparece. Y creo que no sé si hay una forma, ¿no? Es que también se practica, ¿no? Entrar en ese lugar, entrar en ese estado de conciencia alterado, le podríamos decir, o un estado de conciencia un poco más primario, yo le diría, ¿no? Primario en el sentido de evolución, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño es una esponja, es que aprende. Entonces, su cerebro necesita ir ordenándose a través del tiempo, pero al principio es un cerebro caótico. Sí, y si no se lanza al caos, no aprende nunca a andar en bicicleta, ponele, porque también hay algo de. Pero después cuando andas en bicicleta tenés que decir, ah, acá viene la ambulancia, acá está cruzando un perro, acá tengo que frenar. O sea, necesitas en un punto estar en una mirada 360 o que tu cerebro. Total. No es que estás andando libre. Y ahí se integra lo motriz, ahí se integra la percepción del espacio, y ahí se integra esto otro, ¿no? Sí. Eh, pero, pero importante tener la capacidad de interpretar, por ejemplo, un sueño. Cuando soñamos, habitualmente los sueños son muy creativos, ¿no? Ujú. Eh, Algunas personas pueden volar, algunos construyen un edificio, otros, ¿no? Son muy variables. A mí me Eh, está pasando algo con los sueños, ya que traemos ese mundo que siento que es medio loco, que es, tengo mucha actividad onírica y a veces me levanto a la noche a ir al baño. Digo,
ay, ahora voy a volver y voy a continuar el relato. Sí, O sea, como que todavía no me desperté, está todo sí, oscuro, ¿viste? sí, Entonces vuelvo y puedo volver a entrar, como que, y en ese momento donde puedo volver a entrar al sueño, también lo puedo un poco manejar. sí, Como si es estaba que medio pesadillesco, sí, se puede modificar, lo- sí, sí, total. Total, porque eso está dentro nuestro, eso está dentro nuestro y tiene que ver con lugares del cerebro que se activan, ¿no? Eh, pero si hay gente que por ahí no experimenta, ¿no? Estas fases del sueño que tienen que ver con fase del sueño REM se llama, y lo quiere hacer de una manera más ejecutiva y más pragmática de, bueno, la praxis, ¿no? De practicar, ¿no? O sea, a mí me gusta dibujar. eh, si no practico quizá, tal vez mi creatividad se limita, ¿no? Porque Ajá, eso se puede también como perfeccionar, sí. ¿no? ¿Y cuál es el borde de poder entrar y salir a esos estados de imaginación o de sueño, de ensoñación? ¿Y cuál es el borde en donde ya es entrar en locura, por ejemplo? Porque viste que la locura y el arte están muy vinculados. A mí por lo menos me ha pasado muchas veces, como bueno, entré en una y siento que no voy a poder salir. No en la actividad teatral, pero sí he escuchado amigos que dicen, ay, no sabía, no podía salir del personaje. Entonces, ¿qué te permite entrar y salir a toco la locura o toco ese no borde y vuelvo? Sí, creo que también es necesario también definir locura en algún punto, ¿no? Porque quizás son constructos sociales, ¿no? Hoy la norma, lo que se considera norma para mí es locura, ¿no? Que le den el teléfono a un niño para mí es locura, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta, ¿qué nos permite entrar y salir? Nuestra ciclicidad nos permite entrar y salir, eso me parece que es una respuesta quizá fácil y palpable, ¿no? Pues somos seres cíclicos. Después hay cosas que sí son importantes, que es que el cerebro crece y funciona muy bien a expensas de otro órgano que se llama hígado. Entonces, depende mucho de este otro órgano em, para poder interpretar sanamente esos bordes, ¿no? Porque si, por ejemplo, mi hígado no funciona tan bien y los nutrientes que necesita mi cerebro o las conexiones que necesita mi cerebro no son del todo finas, puedo entrar en una especie de locura también, ¿no? Sí, Em, pero por ejemplo, en esto de un extremo o el otro, hay nenes que si juegan a la maestra, por ejemplo, son la maestra, ¿no? Si no tienen ninguna patología neurológica, probablemente salen y después son ellos, por decirlo. Pero por ejemplo, mi hija es muy de, no soy yo mamá, soy yo mamá, estoy jugando a la maestra, no son bebés reales, son muñecos que están haciendo de bebés. Como que todo el tiempo te nombra eso y yo siento que está mal, como que digo, está bien, Miole, está bien que pienses que son bebés en este juego, en ok, este contexto. Entonces ahí es donde decís, bueno, muy controlador no está bueno total, y tampoco sería que flashee que de verdad son bebés, ¿no? total. Bueno, ahí entra quizá la fantasía, ¿no? Un poco en juego. Y tenemos órganos que participan en procesos de imaginación y procesos de fantasía. Y tiene que ver mucho también de vuelta, con el contexto, con lo aprendido, ¿no? Ujú. Em, pero es muy importante esto, ¿no? No ir a los polos, ¿no? Y por otro lado, eh, s- importante dejar a la persona que experimente, ¿no? Porque por ahí a veces estamos muy condicionados por el entorno también. Entonces quizá, no sé, en este ejemplo que vos me das, habría que ver qué ve ella también en el entorno, ¿no? Que no le permite entrar en el lugar de creérsela, por decirlo de alguna forma, que ella es la Ajá. mamá y que los bebés son de juguete, ¿no? Siempre Porque los padres tenemos la responsabilidad de sí, es un todo. espejo muy grande, ¿no? Porque nuestra, así como nuestro cerebro va desarrollándose y creciéndose a lo largo del tiempo, em, al principio aprendemos por imitación. No tenemos el cerebro ordenado como para asociar ideas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, nosotros,
yo me incluyo porque yo aprendí igual, Ujú. aprendí imitando, ¿no? Y, y después, si no tenemos un vínculo muy aceitado, una conexión muy importante, ya no aprendemos por imitación, pero aprendemos de nuestros pares y por asociación, ¿no? Entonces, Claro. eh, es complejo, es un órgano complejo. Sí, sí, sí. Bueno, un par de preguntas más tengo. En esto de qué recordamos y qué no recordamos, viste que yo siempre pienso en esto de, uy, estas imágenes que me quedaron de chiquita, que me quedó grabado, la primera vez que me levanté en lo de mis abuelos y vi una araña, Mm, ¿viste? ¿Qué hace que algo lo recordemos para toda la vida y qué hace que algo decís, lo olvidé? ok. Eh, Re larga la pregunta, voy a intentar de ser Pero ¿cómo escueto. elegimos? Porque digo, a veces son Es que arbitrarios lo que sí, recordamos. es que tal vez no lo podemos elegir del todo, porque em, para que nuestra información entre de alguna manera a nuestro sistema, necesitamos de una estructura que se llama hipocampo, y ese hipocampo depende de un montón de cosas, de nutrientes, pero también depende de un estado quizá de contención, ¿no? Para que ese lugar pueda darle un plano asociativo a esa memoria. No sé, el olor a café con leche que me hacía mi abuelo, por él, ¿no? Ujú. Em, y posteriormente eso tiene que seguir todo un circuito de almacén de la información. Entonces la memoria como solamente un hecho, quizás es mucho más difícil de recordar que si está asociada a un olor, a un sabor, a una imagen Claro. o a algo que me generó bienestar, ¿no? O malestar también, porque también nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender a partir del malestar. Está buenísimo. Eso siempre hablo con mis alumnas de tarot porque aparece que, por ejemplo, ¿cómo recordás 78 cartas? Y yo siempre digo, vincúlenla a algo propio, ¿no? Como, bueno, esta me hace acordar a mi mamá, esta me hace acordar a las flores de mi abuela, de ta. Entonces, ahí vuelve en el aprendizaje de la carta. Ahora, si solo es la info de la carta, puedes estar años estudiando el tarot y nunca lo... Y digo, cárguenla de data propia. Total, de asociación, ¿no? Porque es eso. De adultos aprendemos, de chiquitos aprendemos por imitación, de adultos aprendemos por asociación. Entonces, eso que vos decís, ¿no? Darle quizá a la propia identidad, pero también significarla, ¿no? Claro, llenarla de cosas alrededor como para que eso ya te lo acuerdes o te quede grabado en la memoria. Y pienso como qué problema esto de los atajos cognitivos que estamos teniendo con el ChatGPT, Mm, en donde mm, parece que podemos no recordar nada porque decimos, resumime esto, truc, truc. Como le está afectando al cerebro esta velocidad de... Va, no sé, le digo atajo cognitivo, pero como que rápidamente en vez de leer el libro, sí, le sí, pido el sí. resumen y chau. Sí, sí, total, total. Hay un antropólogo francés, no me acuerdo el nombre ahora, Ludovic creo que se llama, y habla él estudia mucho, ¿no? Los neandertals, em, y él teoriza sobre la IA, ¿no? De que probablemente sea nuestro fin como especie, por esto mismo que vos decís, ¿no? Porque delegamos lo que nosotros sabemos hacer muy bien, ¿no? Que es esto, ¿no? Es generar conocimiento, utilizarlo el conocimiento, no solo para el bienestar, sino para como un desafío, ¿no? Ujú. Entonces, cuando dejamos de usar nuestro órgano, el jefe, ¿no? Dejamos de usar nuestro órgano y solo le otorgamos eh, esa potestad a alguien externo, probablemente nos quedemos sin una razón de ser, ¿no? Entonces, de vuelta, si no lo usamos, lo perdemos, y si lo perdemos como especie, quizá no tengamos mucho más que hacer, ¿no? Eh, Y en relación a eso, sí, como sociedad, ¿no? Si vivimos todo el tiempo bajo estrés o haciendo estos atajos cognitivos que no me obligan a usar el cerebro para nada, porque o Siri o ChatGPT o alguien me lo va a resolver, que alguien de la IA, em, se queman neuronas. Inclusive iría quizá a otro trasfondo que es que em,
que es que hoy ya casi no estamos aprendiendo. Hoy se elige no aprender matemática, hoy se elige no aprender literatura, hoy se elige como, bueno, total está acá, lo puedo ir a buscar. Yendo a la pregunta de si se queman neuronas cuando eh, relego una actividad, ¿no? Podemos quemar neuronas solamente por el hecho de sobrepensar. O podemos quemar neuronas solamente por el hecho de entrar en un círculo de activación dopaminérgica excesiva. Y después pueden renacer. Tenemos chances de recuperar neuronas. Sí, esto que te decía, ¿no? Hay nichos, hay sectores en el cerebro donde tenemos, se llaman células pluripotentes, células madre, ¿no? Son como las células que nos dio mamá y que después se pueden regenerar en muchas. Tenemos nichos en donde hay capacidad de regenerar. Yo hasta escuché que se puede regenerar el Alzheimer. En neurociencia se puede regenerar O sea, no estructuras. si tenés 100% tomado, pero Sí, si acabas de empezar. en en deterioros cognitivos leves, como el incipiente, eh, mm, tenemos chances. Vía olfato, por ejemplo, ¿no? El olfato se conecta con una estructura del cerebro en donde entra la información, ¿no? Y en ese lugar hay células pluripotentes. Ahora necesitamos el estímulo adecuado y necesitamos desafiar al cerebro, ¿no? Porque Claro, si no, eso no sucede. está buenísimo. Bueno, ¿en qué lugar ocupa el silencio, el aburrimiento para el cerebro? Hoy indispensable, ¿no? ¿Aburrirse o estar en silencio? Las dos. Aburrirse, porque de chiquitos si nos aburrimos, podemos ser creativos también, ¿no? En el aburrimiento o en el quedarnos quietos, nuestras redes neuronales también cambian, eso permite que se disparen actividades creativas. Y el ocio, para quizá nosotros los más grandes, en este mundo que es muy acelerado, es indispensable porque aquietar un poco el cerebro, aquietar un poco el ruido mental, también nos permite esto, ¿no? No romper neuronas, poder entrar en otro modo, ¿no? De Ujú. pensamiento. Y puntualmente, por ejemplo, algo que está de moda como el mindfulness, eh, como estrategia terapéutica es muy importante porque nos permite de alguna manera frenar actividad neuronal que está todo el tiempo activa, ¿no? Y el cerebro es un órgano muy caro para el sistema, para todo nuestro cuerpo. El cerebro consume casi el 20% de la energía del cuerpo y esa red consume el 40% del 20%, más o menos, Ajá. ¿no? Entonces, si está activa todo el tiempo, es un gasto muy grande. Y si no podemos entrar en un plano de ocio, en donde no pasa nada, ¿no? No le damos lugar a que esa red baje su actividad y que los procesos energéticos puedan Que distribuirse al mejor. principio puede ser incómodo, ¿no? Habitar la calma es muy incómodo. Pienso para mí, en esto de lo emocional, las veces que habito la calma, siento que estoy triste. Habitar la calma es muy incómodo porque nos toca o nos permite también esto, ¿no? Poder identificar cómo me siento, quizá, ¿no? Y Ujú. detenerme en el cómo me siento, tengo que hacerme cargo de ello también, ¿no? Está buenísimo. Bueno, tengo más preguntas, pero voy a ir sintetizando igual. En esto de las neurodivergencias, viste que. ¿Vos qué opinás? Viste que ahora todos tenemos una o TDAH o TDAH hiperactivo o autismo, como que todos somos neurodivergentes. Em, que viene más de la rama de la psicología, entiendo, ¿no? Como esas Sí, categorías. sí, vienen de la rama de la psicología, pero hay un poco más de información al respecto desde la neurología o desde la neurociencia. ¿Eso crees que es así, que se puede cambiar? Como puedo tener TDAH y regenerar neuronas y aprender otra cosa, o Yo soy un fiel creyente de que el cambio es posible en todo aspecto, en el Alzheimer, en el cáncer, en el TDAH inclusive. No todo es lo mismo. Sí creo que hoy está también muy en boga, eh, pero creo que es parte del contexto, ¿no? Es parte del contexto. como que Así está de moda tener algo. como que, no, como que de un tiempo a esta parte el cambio cultural impacta en nosotros, ¿no? No por nada hoy tenemos muchas más incidencias de cáncer, no por nada tenemos muchas más incidencias de diabetes, de hipertensión, etcétera, ¿no? Lo mismo con esto, porque em, a un cerebro que no se nutre adecuadamente,
que no le damos los estímulos específicos desde la panza, ¿no? Desde que estamos en la panza o inclusive en los primeros años de vida, tiene muchas más chances de ser un cerebro con alguna, em, eh, con algún perfil, ¿no? De estos que vos mencionabas al Ujú, principio. Entonces, más allá de la moda, también tiene que ver con lo que hemos hecho con nosotros socioculturalmente claro. hablando, ¿no? Siempre lo Eh, de la comida que parece que no, o por lo menos para mí nunca fue tan importante, en tu laburo es esencial, ¿no? Sí, el cerebro tiene una barrera, ¿no? Se llama barrera hematoencefálica que lo protege de los vínculos lo protege y lo beneficia en algún punto también eh, de la relación con otros órganos. Y por ejemplo, en personas con TDA, no voy a generalizar, ¿no? Pero en más o menos esa barrera es más permeable, en más o en menos tiene más chances de que algunas bacterias o algunos virus lleguen al cerebro, ¿no? En más o en menos los procesos de reacomodación, de comunicación entre neurona y neurona también se ven afectados y esto puede suceder a punto de partida del alimento. Wow, espectacular. Em, bueno, ¿y sentís que existe la intuición desde la neurología? Sin duda. Lo que pasa es que la intuición va un poco antes de la racionalización, ¿no? ¿Cómo es? Porque ¿cómo se explica? ¿Es el cerebro el que decís, intuyo que no, incluso muchas veces termino diciendo que sí, aunque intuyo que no? Bueno, sobre todo si tenemos problemas con los límites, ¿no? Mm. Pero, ¿qué es esa intuición? Yo creo que la intuición es algo más corporal que cerebral. Me da esa sensación por procesos míos también, ¿no? Sacándolo del plano neurocientífico y racional. Si a la intuición la racionalizamos, ya deja de ser la intuición. Le ponemos un freno o decimos, bueno, no, hoy no, quizá esto, después Ujú. sí. Pero creo que es más corporal. Como que sentís algo Sí, en algún lado. sí, sí. Que, Eh, que el, que el cuerpo tiene un vínculo con el cerebro sin duda, y que ese vínculo, quizá el neuroquímico más importante es la serotonina, tal vez no ahí, como desde el punto de vista anatómico y fisiológico, pero creo que va antes la intuición. ¿Y cómo explicás a las personas que les baja data, por ejemplo, que Tipo un medium. pueden, claro, que pueden anticiparse a los hechos? Viste que hay Sí, gente sí, que, no te digo que ve el futuro, pero que está un cachín adelantado. sí. Bueno, es que em, el tiempo para nosotros, el cerebro es un órgano que puede percibir el tiempo y el espacio de manera elástica. Lo que pasa es que nosotros como de vuelta, como constructo social, le hemos puesto un límite, ¿no? Ok. Hemos definido tiempo y espacio, ¿no? Y el tiempo real es un constructo humano. O Eh, sea que, porque por ejemplo, para la astrología o para el tarot inclusive, aquellas personas que van tan rápido están asociadas o a la energía de Acuario o a la energía de las espadas, y es como un cerebro muy rápido, ¿no? mm, O sea, como que vi el final de la peli, aunque mm, estemos en la mitad de la peli, ¿no? sí, Que por un lado es un don y por otro lado es un problema, total, porque no estás pudiendo estar en el en el presente. presente. Es que de vuelta tenemos la capacidad de viajar en el tiempo. No lo sabemos manejar muy bien, ¿no? Eh, pero tenemos estructuras del cerebro que nos permiten ir hacia adelante, eso es un poco la base de la ansiedad, por ejemplo, e ir hacia atrás, que es un poco la base de la depresión, ¿no? Eh, pero en esto que vos me preguntabas, hay muchos estudios, bueno, a Young le gustaba estudiar mucho esto, ¿no? Em, y, y habla un poco de esto, de la premonición, si pensamos mucho en algo, ¿no? O dispensa, habla del campo cuántico, ¿no? Que si lo pensamos y lo ponemos, eso sucederá en algún momento. Sí, y se entrena inclusive, como he escuchado gente que entrena con los ojos cerrados, cosas, bueno, a ver cuándo se van a subir tantas personas al colectivo, bla, 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 y en un momento la empiezan a pegar, Sí, como un sí, entrenamiento medio magic, sí, hay estudios con dados, ¿no? De pensar y decir, bueno, voy a tirar 3 6 y salen entre y seis. salen 3 6. Sí, Mientras más pensemos en algo, es más probable que suceda. y eso es como inexplicable o energía. Sí, hay cosas que yo todavía no las entiendo. Bueno, y Muchas. sí, pero está buenísimo ese misterio, porque también podemos, no sé, vos mirás un montón de cerebros en clínica, en imagen, y hay un lugar muy misterioso, ¿no? Sí, hay un lugar muy misterioso y hay cosas que no sabemos cómo Claro. suceden.
porque en última instancia también em, somos un montón de información de muchos millones de años, entonces, Claro, ¿de dónde viene esa info? Y la última pregunta sería esto de, vos haces consultas de PNI. Tengo dos preguntas más. ok, Una es en la PNI y en tus consultas, ¿qué lugar tiene el cuerpo? O sea, mm, ya hablaste de que el alimento es muy importante y también trabajás, porque viste que el cerebro pensamos que el cerebro va por un lado y el cuerpo va por otro. total, en la medicina tradicional está muy fragmentado el cuerpo en general, ¿no? El cerebro y el cuerpo están todo muy fragmentado. El cardiólogo ve el corazón, el pulmonólogo ve el pulmón y Claro. así, ¿no? Em, el cuerpo es muy importante para nosotros en PNI porque eh, primero necesitamos integrarlo, ¿no? Lo que puede opacar o lo que puede guardar el cerebro muy en caja, ¿no? Como la caja negra del avión, por ejemplo, que, que tiene que ver con todo nuestro aprendizaje. El cerebro tiene la capacidad de, si algo me dañó mucho y no lo quiero afrontar, lo puedo guardar En esa caja negra. en esa caja negra, ¿no? Pero Eh, después te pero, sale como enfermedad. pero se expresa en el cuerpo. El cuerpo no tiene la capacidad de alguna manera, mirar para el costado, como el cerebro sí lo hace. Entonces, hoy sabemos que el cuerpo puede almacenar información que el cuerpo a veces guarda. Entonces, perdón, que el cerebro a veces guarda. Entonces, Tenés que ir a la eh, caja eh, negra y abrir. a veces es necesario ir a la caja negra y abrir, a veces no, a veces es regenerar una nueva información para que después si abrimos, en ese caso la caja negra, eso sea interpretado de una manera mucho más noble, ¿no? Y Ujú. menos conflictiva. Desorganizante. Sí, que no sea tan desorganizante porque tenemos que practicar también ahí la autocompasión eventualmente, ¿no? Entonces el cuerpo es indispensable, inclusive es indispensable para, por ejemplo, eh, romper una lógica mental rumiante, ¿no? Esa, mi anteúltima pregunta. ¿El cerebro escucha todo lo que hablamos? Todo el tiempo. O sea, si yo digo, qué desastre Sí, total, que soy. total. Al principio hablamos de esa computadora que se llama Ínsula, ¿no? Em, que tiene información y me escucha y puede interpretar lo que me digo, Se ¿no? cree que es verdad, por ejemplo. Si vos Sí, decís, ay, qué desastre que soy cocinando, sí, ya es verdad. sí, sí, inclusive si eso lo llevamos o lo generalizamos, porque después hay sesgos también comunicacionales que tenemos que, por ejemplo, podemos tender a generalizar, ¿no? Tuve un mal día en el laburo, soy un desastre en mi vida, ¿no? Y el cerebro lo escucha y lo interpreta, ¿no? ¿Y cómo haces? ¿No lo Eh, decís? ¿Cómo haces para no pensarlo? no, quizá, ¿El vecino, la receta? lo que pasa que tiene que ver Mm, con también si yo te digo no pienses en rojo. claro. Estás pensando en rojo probablemente, ¿no? Porque tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Quizás es importante practicar lo opuesto, ¿no? En realidad no es no decirlo, sino decir lo opuesto a lo que pienso por ahí, ¿no? Eh, Ok, y, o y- como estoy trabajando, o es- sí, estoy aprendiendo a cocinar mejor. total, practicar la autocompasión, ¿no? Practicar la autocompasión porque eso es real. Porque inclusive en ese órgano, en donde el cerebro puede interpretar lo que le decimos, interpreta lo que puede estar pensando tu cerebro, ¿no? Interpreta tu emoción actual, o sea, mi ínsula está interpretando tu emoción actual, pero también esa ínsula interpreta que yo estoy sentado así ahora, ¿no? Con el pie cruzado, y también interpreta y tiene información del sistema inmune, ¿no? Entonces, la psicología, por eso es PNI, porque integramos, ¿no? La psicología no está separada de la neurología y no está separada de la inmunología. Ujú. Entonces, un pensamiento puede gatillar una emoción, eso puede activar mi sistema inmune, eso puede hacer que me sienta mucho más fatigado, por ejemplo, o que tenga más propensión a ciertas cosas, Ajá. ¿no? Em, O sea y que que la se activen PNI procesos neurológicos. trabaja cuerpo, cuerpo integral de todo y también como es un cambio en la vida. Trabaja cuerpo, trabaja mente, trabaja de una manera integral, pero también intentamos trabajar sobre nuestro sistema integrando otros sistemas, ¿no? Porque eh, hoy participamos de otros sistemas más grandes que que el organismo humano, ¿no? Y esto es, bueno, la cultura,
el arte, la naturaleza, el plano familiar, ¿no? El plano laboral, ¿no? Entonces entendemos y queremos integrar mi adentro, pero mi afuera también. Hermoso. Bueno, ultimísima pregunta, igual hay que ir a tu consulta para ese viaje. ¿Qué lugar tienen los hongos, el cannabis, en esto de la regeneración del cerebro? Como que siento que está muy de moda ahora, o la psilocibina, o mismo, no sé si el LSD también, pero digo como la actividad con sustancias para esto de la regeneración neuronal. Ok. Respecto al cannabis, no hay mucha evidencia de que el cannabis sea regenerativo, ¿no? Sí hay mucha evidencia de el uso del cannabis en terapia, ¿no? Como sostén de terapia. A mí me gusta usar mucho cannabis, uso cannabis en mi consulta. Obviamente depende para qué y a quién, pero lo uso más como un puente a quizá quitar la farmacopea tradicional. Em, Si lo puedes dormir o si estás muy ansioso. para el dolor anda espectacular, es muy importante. Lo que pasa es que tenemos un sistema muy amplio, capítulo aparte, ¿no? El sistema endocannabinoide humano, pero que el cannabis toque botones en nuestro cuerpo quiere decir que nosotros tenemos en algún punto información de la planta también, ¿no? Ah, bueno, para otro Para otro episodio. lugar. Eh, ¿Y los y hongos? respecto a los hongos, y puntualmente de la psilocibina que me preguntaste, la estructura química de la psilocibina, que en realidad cuando entra al cuerpo se transforma a psilocina, es muy parecida, muy parecida a otra amina biógena que tenemos que se llama serotonina, ¿no? Y la serotonina es un neuroquímico que nosotros producimos y que nos permite como afinar nuestro sistema de calma y nuestro sistema de alarma, ¿no? Em, pero específicamente a lo que me preguntabas en cuanto a la regeneración, em, dadas las características de la psilocibina y la psilocina, que es que puede entrar al sistema nervioso central porque es una molécula grasa y el cerebro es graso, eh, tiene la capacidad de generar estímulo neuronal y de producir o de profundizar conexiones que en Pero algún puede punto están que, un poco apagadas, ¿no? claro, puede que la psilocibina te abra esa caja negra, porque al principio empieza a iluminar conexiones que mm, no me enojo nunca y de repente me enojo un montón. O sea, como que no es tan... Total, yo diría que si somos, si somos hipersensibles o muy sensibles, quizá la psilocibina la dejemos a un lado hasta que ese sistema de calma y alarma se regularice un poquito más, Ajá. porque puede abrir la caja negra y eso genere conflicto, ¿no? Em, pero depende de los botones que toque la psilocibina, ¿no? En este cerebro que hablábamos al principio de que tiende al orden, con la psilocibina lo que sucede, y básicamente en dosis altas de psilocibina, dosis alta por encima de 3 gramos, 3 a 5 gramos, eh, ese orden, ¿no? Se rompe. Y ahí sí el cerebro entra en un proceso mucho más de hiperconexión, ¿no? Em, experimentar ese lugar, quizá em, para el creativo sea un lugar espectacular de ir, ¿no? Ahora, em, Para una persona que para, viene estando muy reprimida, muy ordenada, quizás no sea a priori lo más recomendable de una, digamos. no, no, sin duda que no, em, porque lo que intentamos hacer cuando trabajamos con psilocibina es frenar un poco mi cerebro lógico y racional y darle un poco más de entrada a mi cerebro y a mi cuerpo, ¿no? A mi sentir. Y si la persona no tiene una sintonía fina en ese lugar, puede ser traumatizante, puede ser problemático, ¿no? Ok. Entonces, la uso, me encanta, es espectacular, inclusive como ventana terapéutica a la regeneración neuronal, por ejemplo, en personas que han tenido ACV o en personas con Alzheimer, ¿no? Pero nada, interesante para Con el hacerlo médico con de cuidado. confianza. Sí, sí, sí. Bueno, Mimi, preguntas infinitas tengo. Acá tenemos un regalito para vos de Oh, muchas Milagros de la Abuela. gracias.
Esperemos que te guste, Muchas gracias. lo uses. Milagros de la abuela. ¿Es una Sí. abuela la que la que No, la es genera? bueno, son unas chicas que, sí, un poco inspiradas en su abuela, trabajan con Oh, muy piedritas de linda. protección. Esa es, permiso, esta es obsidiana y ojo de tigre. Así que es una piedra, ¿Se estira? No. sí, se estira, ¿Sí? se tiene que estirar. Ah, mira. Qué bueno, Bueno, gracias. gracias. Bueno, gracias por coparte. No, a ustedes. Gracias, Fermín. ¿Te sentiste bien? Sí, re bien. Re bien. Preguntas infinitas, Y es re largo el tema. Y sí. Este fue un podcast de la Manu Vidian. En Instagram la podés encontrar como @lamanuvidian. Y si te gustó el podcast, toca la campanita y dale seguir, así te enterás de nuevos episodios. Dale, copate.